Bueno, Manelik, ¿por qué no das el dato de Adolfo Hitler del 30 de abril de 1945? Hoy se suicidó, está en las efemérides. Pero pues se suicidó. ¿Qué día escogió? Pues sí, Dora, hay quienes dicen que no murió, ya sabes, los que les gustan las teorías de ese tipo, y que vivió muy feliz en América. Entre Uruguay y Argentina. Pero, No. ¿tú Es crees? como Elvis Presley, Pedro Infante, no han muerto, sí, como no. Ajá, no han muerto, y andan John Lennon también, no se les olvide. A mí No, hombre. me sorprende más otros aspectos él al saber que ya la cosa estaba grave. Se tenía que matar, sabía que iban a violentar su cuerpo, que iba a ser terrible. Pero su pareja, esa me llama la atención. Pero el que estaba con él y dice, todos, y manda matar a sus hijos. ¿Cómo no, Goebbels? Ese sí me llena, no sé si de orgullo y el valor que tuvo de tomar esa decisión, o de miedo, pánico de los locos que estaban, o de la conciencia de que también iban a ser. Ya habíamos visto que a uno lo habían arrastrado y humillado, el cadáver, Mario. No, sí, ellos se enteraron, alcanzaron a ver el trato que le dieron al cadáver de Mussolini. Mussolini lo capturan los partisanos, que andaba huyendo, y lo fusilan, y se llevan su cadáver y el de Clara Petacci, que era su pareja, y los cuelgan de cabeza en la plaza de Milán. Entonces, y claro, los maltratan y todo. Entonces tenía mucho miedo Hitler y los demás nazis de que les pasara eso. Pero Goebbels era el hombre más fiel. Ese rechazó la petición de Hitler que se fuera, que se marchara y que se llevara a su mujer, que se fuera al sur, a Baviera, donde había zonas que todavía no estaban ocupadas. Sí lo nombra sucesor brevemente, y lo es en el periodo que pasa entre el suicidio de Hitler y el del propio Goebbels. Decide matarse él, matar a sus hijas con veneno. Hay una que se resiste, sabe que la van a matar y no quiere, y se resiste y la obligan. Se las da la esposa. Sí, la esposa, y luego la esposa y Goebbels se matan mutuamente, se disparan mutuamente, y eso aparece muy bien en la película La Caída, una película alemana extraordinaria, la pasan mucho, por fortuna, sí, está muy bien, sí. Pero es terrible todo eso, Jaime, ese desarrollo. Sí, oye, y un día antes del suicidio de Hitler y de Eva Braun, se casan. Pues ya se iba a suicidar. Ay, claro, pero chiste. Eso se suicidó antes de suicidarse, pero sí. Se suicidó 2 veces. No, pero no, mira, es que hay que entenderlo. Ella también estaba ahí por una voluntad, por un amor, que yo no sé en qué estaba basada. Él también la corrió, le dijo, Fuchi, nunca le había dado el respeto y la importancia de volverla su esposa. Y tuvo la oportunidad ella también de escapar, igual como lo está relatando Mario. Vete, haz tu vida, sé feliz. Llegó una aviadora, una as de la aviación del Reich, y logró aterrizar creo que en un estadio, un lugar así, y llegó y se presentó con Hitler y le dijo, yo lo puedo llevar usted a casi cualquier lugar de Europa, pero vámonos. Y le dice, no, muchas gracias, no voy a poder. Aquí tengo muchas cosas que hacer y todavía. Y ella se va, logra escapar también, la famosa aviadora alemana. No, todo eso está muy bien en esa película de La Caída, Der Tod.
No sé, la convicción que tenían del movimiento esos hombres en ese momento a mí me sorprende, me llena de orgullo, César. Sí, también pues suicidan, por decirlo de esa manera, a la perrita Blondie, que era una pastora alemán, Sí, cierto. que era la perra predilecta de Hitler, para evitar que también puedan ser crueles con ella los rusos, que son los que entran a tomar Berlín, no los norteamericanos, son los rusos. Tenía miedo de que le hicieran algo y también ejecutan a Blondie, a la perrita. Oye, pero nadie dice que fueron los americanos los que tomaron Berlín. ¿De dónde sacas eso? Pues yo lo saco de que todos los domingos yo veía combate y veía que nada más peleaban los americanos con los alemanes, pero nunca vimos en esa serie y en muchas películas, nunca vimos que realmente los rusos tomaran Berlín. Eso es algo que se está divulgando últimamente, que se sabe últimamente, que se sabe que el 70% de los fueron. No es cierto, era obvio, los encabezados de los periódicos decían, los rusos toman Berlín, los noticieros lo decían, las películas lo señalaban, una magnífica que se llamó La Otra Guerra, y es de los 50, y es excelente relato de cómo los rusos se enfrentan a los alemanes y sobre todo la gran batalla de Kursk. No es cierto eso. Por eso eran miedo. No es cierto. Nadie dice que los americanos tomaron Berlín. Nadie. Bueno, para todos en los medios de comunicación, especialmente hasta los años 70, todas las películas, todas las series de televisión era el pleito entre americanos, especialmente también judíos, y alemanes. Los rusos no pintaban para nada en ninguna película. Nada. ¿Cuándo has visto tú en una película donde veas que entran hasta en una que acaba de pasar, Jojo Rabbit, los que entran son los americanos a salvar la población? No entra un ruso, no aparece una bandera rusa, entran americanos a salvar la población. Y en realidad los americanos entraron ya en una etapa ya muy avanzada de la Segunda Guerra. En realidad la gran batalla de los americanos la dan contra Japón. Hay que señalar que eso para ustedes que estudian historia les queda clarísimo, sí, pero la gente no estudia historia, la gente abreva en el cine, en la serie de televisión, en Estás combate. Exagerando como en la canción que la cambiaron por la censura. Estás inventando, ¿no? No es Estás cierto, inventando, César. Mira, claro, hubo mucha indignación en Estados Unidos porque a Rommel, a Patton lo enviaron a tomar Checoslovaquia en lugar de ir a tomar Berlín. Y en aquella época sí fue un motivo de protesta, de que no usaron a Patton adecuadamente, que sí podía haber tomado Berlín. Y eso los alemanes le temían mucho. Pero claro, a él, como se insubordina, no logra, no le asignan la cabeza de la ofensiva. También hay muchas películas de derrotas de Estados Unidos contra los alemanes, sobre todo en las Ardenas y en Holanda. El puente más lejano es la derrota que sufren los aliados a manos de los alemanes cuando tratan de llegar por el norte a Alemania. Hay mucha información en aquella época. Uno veía los periódicos, las revistas y las películas y decían la verdad. Ahora, Combate es la historia de un batallón que va desde Italia y luego desembarca en Normandía. Por supuesto que son de Estados Unidos y contra alemanes, pero en ningún momento se insinúa ahí que ellos hayan ganado la guerra. No es cierto. Todavía hay un momento en que casi la pierden, porque en la famosa batalla de Bulge, así de veras echa para atrás la invasión Hitler. Que eso ocurre en Bélgica, y todo eso era del dominio público.
Espérenme No es tantito cierto porque que viene. nadie haya dicho que los rusos, que los americanos hayan tomado Berlín, eso no es cierto. De 63 años en Tlalnepantla, Dagoberto Samarripa de la Rosa. Es cierto que para los historiadores, quienes invadieron Berlín fueron los rusos, pero para el pueblo general, los grandes héroes fueron los norteamericanos. No, por favor, ese era el miedo. Los rusos estaban demoliendo todo a su paso. Los rusos eran bárbaros. Y ese era el temor de los oficiales nazis, principalmente, de que llegaran primero los rusos. Si hubieran llegado los estadounidenses, se hubieran podido hacer intercambios. Se llevaron científicos. Se llevaron gente que les interesaba. Los rusos los ejecutaban. ¿Cómo? Pero acuérdate la suerte de los científicos de la base de cohetes de Peenemünde con Braun. Werner von Braun. Ese se disfraza y se había roto el brazo y va con el brazo enyesado, pero se disfraza para no ser capturado por los rusos y se entrega a los americanos. Pero los rusos sí logran capturar un buen número de científicos de cohetes y se los llevan. Pero no les interesaba como a los gringos explotarlos y todo. Los rusos eran bárbaros, más salvajes. No, pero sí tenían muy buena idea de lo que querían. Ellos Claro. habían desarrollado muy bien el cohete como arma. El misil. Ellos lo usaban habitualmente. El cohete, los famosos órganos de Stalin, eran una especie de arreglos de cohetes que se disparaban y eran bombardeo de intensidad muy preciso. Entonces y eso no lo tenían los occidentales ni de chiste. Mira, Y claro, empiezan a trabajar en sus cohetes de inmediato. si se desarrolla el cohete B-2 que tenía ese Braun, que no alcanzó, cambia el rumbo de la guerra. No, el B-2 sí alcanzó y lo lanzaban sobre Londres, pero pues no alcanzó a cambiar el rumbo de la guerra. Rodolfo García Pérez de Tláhuac, 67 años. Sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, conocí a un alemán que peleó en esa guerra. Yo era adolescente, en el año 70, 75 más o menos. Nos contaba historias de lo que vivió. Sugirió que debemos estar prevenidos para afrontar la Tercera Guerra Mundial. Él tenía costales de frijol, arroz almacenados. También conocí a un capitán del Escuadrón 201. Sus historias eran increíbles, fascinantes, información que no había en los libros. Ellos eran clientes del taller mecánico de mi hermano, Autoservicio Eléctrico Medina, en la calle Juan A. Mateos, Glorieta Tío Sam, en la Colonia Obrera. Quien vivió la guerra tenía esas costumbres, no dejar comida, cuidar, pero es quien vivió, Mario. Y fíjate que mi mamá, a ella le platicaron mucho de la decena trágica. Y mi abuelo casi muere en la revolución, una serie de cosas. Entonces, en el movimiento del 68, mi mamá le dio miedo y compró un costal de 50 kilos de azúcar. Y otro costal equivalente de frijol negro y los guardó en una alacena en la cocina. Y ahí se quedaron. Pasaron los decenios y un día toda la casa se llenó de unos insectitos. Unas como... Corucos que tenían. Híjole, entonces ya fue a ver y todo se había infectado, todo el frijol se había echado a perder con estos, ¿cómo se llama? Corucos. Corucos. Corucos del frijol.
Sí, no, hombre, y además el otro costal, el del azúcar, se había convertido en una cosa como de mármol. ¿Entiendes? Sí, dura como piedra. César. Yo conozco españoles, por ejemplo, que vivieron la Guerra Civil Española, ahora tienen 90 años, que en los sótanos de su casa, oculto, en un sótano oculto, como de unos 10 por 10 la bodega, 100 metros cuadrados, o sea, muy grande, y lo tienen llenos de latas de aceite, de todo, por si vuelve la guerra, porque durante la Guerra Civil tuvieron que matar hasta gorriones todavía en las cantinas, en los bares españoles. En algunos sirven como botana gorriones porque comían ratas, gorriones, perros, gatos, de todo se comían. Entonces trae ese trauma y les da mucho por guardar comida. Luis Darío Jaimes de Iztapalapa, 82 años. El animalito que se impregna en el maíz o en los frijoles se llama gorgojo. Sí, se acordó Mario, se acordó ya. Así es, gorgojo.